Entonces, buenas tardes. Vamos a dar inicio pues a la sesión del día de hoy, 9 de junio, ¿verdad? La asignatura de redes de datos y computadora. Y nos tocaría ver pues de la tercera unidad, ¿verdad? Tema correspondiente a lo que es la capa 4, que es la capa de transporte. Entonces, en esta presentación de hoy veríamos 4 temas de la capa de transporte y en la que sigue veríamos otros 4 más, ¿verdad? Ya solo nos quedan exactamente, nos quedan 2 semanas más después de esta sesión para que concluyan pues las clases. Entonces son 3 sesiones que tenemos: esta sesión de la capa de transporte, la segunda sesión para terminar la capa de transporte, y llegaríamos después a una sesión del capítulo 4 que se refiere a seguridad de redes, ¿verdad? Entonces eso es todo el contenido que se aborda en la clase. Entonces vamos a dar inicio a este material. Entonces tenemos en los contenidos servicios y protocolos de la capa de transporte, multiplexado y demultiplexado de segmento, transporte no orientado a la conexión o lo que es el UDP, ¿verdad? User Datagram Protocol, protocolo de datagramas de usuario, y teoría de transporte confiable de datos, ¿verdad? En la siguiente sesión veríamos pues el transporte orientado a la conexión, ¿verdad? O lo que es el transporte seguro de datos con TCP, ¿verdad? Después tenemos establecimiento y cierre de conexiones, la teoría de control de congestión, y tenemos el control de congestión en TCP. Entonces, para darnos una idea en dónde estamos, habíamos hablado de la capa física, después la capa de enlace de datos y después la capa de red. Y hoy estamos entonces iniciando la cuarta capa del modelo OSI, ¿verdad? Que sería la capa de transporte. Después nos quedaría pues estas dos capas que tengo, la 5 y la 6, que es la de presentación y aplicación, pues no se van a ver en esta clase porque son más orientadas a crear servidores web, HTTP, HTML, pues ese tipo de cosas. Entonces eso no está muy ligado pues a la infraestructura, que es lo que nos compete a nosotros. Y pasaríamos de un solo después en la última sesión a la capa 7, que sería pues la capa de aplicación, y ahí en ella nos vamos a enfocar principalmente, en vez de esos protocolos diferentes o servicios, ¿verdad? Modelos cliente servidor, web y páginas web y correo electrónico y demás, nos vamos a enfocar en la parte de la seguridad, que también es una aplicación que se da pues en la parte de la red. Entonces comenzaríamos y tenemos, dice, servicios de transporte. La capa de transporte provee la comunicación lógica entre las diversas aplicaciones de red. El servicio brindado se implementa a través de los protocolos de la capa de transporte. Por caso, en el internet se cuenta con TCP y UDP. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en el gráfico que tenemos, digamos, una computadora, aquí una laptop, que está hablando con un servidor, digamos, a través de una red de router que tenemos allí, que es capa 3, ¿verdad? Y entonces ellos van a hablar, ¿verdad?, directamente entre ellos, usando todos los demás capas que hay por debajo, red, enlace, física, y van a establecer un camino directo. Pues entonces la capa de transporte es la primera pues en hacer que todo lo que está por debajo sea transparente pues para los dos equipos que se están comunicando. Protocolos de transporte. Los protocolos de la capa de transporte corren en las computadoras de la frontera de la red. Cabe enfatizar que los routers en el núcleo de la red usualmente solo implementan hasta la capa de red. El lado emisor de una comunicación corta los mensajes de las aplicaciones en segmentos,
lo que son pasados a la capa de red, ¿verdad? Entonces aquí nos dice pues que en el lado que se va a emitir o el que va a iniciar la comunicación de la capa de transporte, como es un formato de cabecera muchísimo más grande que el que utiliza pues los paquetes que se utilizan a nivel de capa de red, pues él lo va a cortar en diferentes segmentos y eso se lo va a pasar a la capa de red. La capa de red a su vez lo va a dividir en paquetes y la capa de enlace de datos lo va a dividir en tramas, y después la capa física la va a dividir en bits, y así como lo hemos ido viendo, ¿verdad? Cada una de sus capas va a ir haciendo su trabajo para hacer que el mensaje, que es en gran tamaño en las capas de aplicación, se vayan haciendo pedazos más pequeños para que vayan atravesando los diferentes medios en los que va a atravesar por esa comunicación. El lado receptor rearma los mensajes a partir de los segmentos recibidos, que son luego pasados a la capa de aplicación. La capa de red y la de transporte parecen ser similares, pero en realidad brindan servicios un tanto diferentes. Por un lado, la capa de red brinda una conexión lógica punta a punta entre las computadoras, pero por otro lado la capa de transporte brinda una conexión lógica punto a punto entre procesos. Entonces aquí eso es importante de establecer, porque vimos en la capa de red que estábamos estudiando en las sesiones pasadas, que teníamos pues una jerarquía de redes, segmentos de redes, y era por comunicaciones que podría ser por un IP que apunta a un equipo hacia otro equipo, y podría ser pues una red comunicando con otra red, ¿verdad? Una LAN con una WAN o una LAN con otra LAN, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero hasta ese punto no teníamos nosotros información de lo que iba del contenido, pues, de lo que va atravesando esas redes. Mientras que en la capa pues de transporte, por eso le llamamos transporte, se especificaría pues o se encargaría en los detalles, digamos, de qué es lo que se transporta dentro de esa capa de red. Entonces digamos un enlace que es físico de Ethernet, digamos de 100 megabits por segundo, dependiendo del tipo de comunicación, puede transportar ya sea 1, 10, 20, 100, 1000, etcétera, comunicaciones simultáneas de un determinado tipo pues de comunicación, ¿verdad? Que eso ya se encargarían pues las capas superiores, que serían las capas de aplicaciones, que dependiendo de la aplicación que viene de arriba, entonces va a utilizar todo lo que está por debajo para pasar datos a través de esa. Permítame un segundo. Sí, permítame un segundo. Está cambiando de diapositiva, dice que ¿A lo bueno? mantiene la primera diapositiva. Bien, bien, ¿y vos qué tal? Sí. Sí, 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 estaban esperando que se aplicara la transacción. Ajá, ajá. Ya, ya, ya. Bueno, yo... Sí, así es. Claro. Sí, bueno, yo voy a ir después como a las 5:30, porque estoy en una conferencia ahorita de una clase en línea. Entonces, al terminar, yo voy a ir para allá a revisar. Yo te aviso, ¿viste? Cualquier cosa. Ahí al cajero. Es que como en esa no tengo banca en línea, de esa cuenta. Tengo que ir hasta el cajero. Sí, por eso es que tengo que estar yendo allá, pues, moverme, pues, revisar y después volver. Sí, en esa no he pedido porque, sí. Ah, en serio. Ala, hijo de la maraca, sí, hombre, está fea la cosa. Aquí se han enfermado bastante ya, fíjate. ¿Aló? Bueno, entonces me decía Byron, disculpe que me entró una llamada, ¿verdad? No, que está cambiando de diapositiva.
está cambiando de posición. Ahorita se lo logra ver. Y ahorita está usted en la diapositiva 5. Antes le escuché hablar de enlace. Y entonces no pasaba la primera. Ah, ya le entiendo. Entonces como que el internet estaba... Ok, vamos a seguirlo pues. Lo que pasa es que lo estaba poniendo en modo presentación y parece que eso es. Pero lo vamos a llevar así pues como aparece aquí para que no tengamos problemas. Entonces estábamos pues en esta capa. Decíamos, la capa de transporte solo hace uso de los servicios provistos por la capa de red, sino que además la perfecciona y extiende, pues sería el detalle, porque utilizamos ya la capa de red al detalle, pues diríamos de algún modo. Transporte en Internet. Internet cuenta con dos servicios de transporte, el TCP, que es orientado a la conexión, que brinda un envío confiable y ordenado de datos e implementa control de flujo y de congestión. Y tenemos el UDP, que no orientado a la conexión, que brinda un envío de datos no confiable ni ordenado y tampoco implementa control de flujo ni congestión. El servicio de transporte de Internet no tiene forma de asegurar ni un ancho de banda mínimo ni un retardo máximo, que es otra de las cosas. Bueno, el Internet fue construido en algo que se le conoce como un modo de operación que se conoce como del mejor esfuerzo. O sea, él va a hacer el mejor esfuerzo por tratar de entregar todos los paquetes que se envían, pero no da ninguna garantía de que vaya a suceder, ¿verdad? Esa es una de las cosas que tenemos. Puede ser que se pierdan los paquetes en el trayecto y no haya forma pues, de que sepamos. Bueno, hay otro tipo de protocolos que se diseñaron posteriormente que sí nos podrían garantizar ese tipo, como por ejemplo crear una VPN, ¿verdad? Que es un servicio de una red privada virtual que sí nos lograría garantizar que a pesar de que vaya en el internet con todo lo que es la inseguridad, la VPN sí logre pues proveernos esas capacidades de garantía pues. Pero ya eso es un tema pues de capa de aplicación que tal vez lo podemos ver un poquito cuando hablemos de la parte de seguridad en el último encuentro. Multiplexado y demultiplexado. La capa de transporte es la encargada de generalizar el servicio de conexión entre computadoras provisto por la capa de red. Para la capa de transporte no basta con identificar a una computadora en particular, debe poder identificar a un dado proceso. Entonces, en otras palabras, que ya debemos de alguna forma darle un identificador a cada uno de los procesos pues, o de los servicios pues, que va a tener la capa superior, ¿verdad?, de aplicación que le va a estar ofreciendo a su usuario. El mecanismo que lleva a cabo esta generalización se denomina multiplexado del lado del emisor y demultiplexado del lado del receptor. Entonces aquí tenemos la idea en esta siguiente con respecto a cómo funciona el multiplexado. Dice, se realiza en el emisor al juntar mensajes de los sockets con un encabezado adicional, el cual contiene información extra que será usado luego para demultiplexar. Entonces, por ejemplo, aquí en la capa de aplicación tenemos Alice, tenemos Bruno y tenemos Carlos, digamos. Y aquí si vemos tenemos proceso 1 y proceso 2 y en el otro tenemos proceso 3 y proceso 4 y luego tiene proceso 5. Entonces cada uno de ellos pues van en el caso el proceso 1 y el proceso 2 dentro de este mismo host están hablando entre ellos, digamos, podrían estar comunicándose y pues bajan por toda la parte física, regresan, digamos, y se están comunicando. Digamos que sería el camino lógico, ¿verdad? Que la capa de aplicación genere, lo envíe a la de transporte, la de transporte lo envía a la de red, lo envía a la física lo regrese. Como está dentro del mismo host, obviamente que este camino debería simplificarse por motivo de que si está dentro del mismo tipo de aplicación, está dentro del mismo servidor, digamos, o del mismo equipo, debería pues no tener que bajar hacia abajo y eso tendría que garantizarse de alguna forma. De forma que no consuma pues más que la capa de aplicación y la capa de transporte y no ocupe red ni enlace ni física, ¿verdad? Más que únicamente pues lo que le corresponda pues dentro de la aplicación en particular. En el caso que fuera entre máquinas, pues aquí vemos la interconexión, por ejemplo P1, digamos que va a ir y va a hablar con cualquiera de estas
que están allá. Entonces esto tiene un socket que lo identifique, y a través de este equipo de acá va a tener a nivel de capa de red una IP, y a nivel de capa de transporte va a tener un socket que es asignarle un número de puerto específico. Va a decir, bueno, esta aplicación va a funcionar en un puerto tal, el otro en otro puerto, y el otro en otro puerto, y el otro en otro puerto, y podemos comunicar entre ellos, ya sean entre el mismo puerto o entre puertos diferentes. Para dar un ejemplo, por ejemplo, los servidores web que ocupan el puerto 80, ¿verdad?, si es inseguro, o el 443 si es seguro. Entonces podemos conectarnos, digamos, desde Alice, digamos que en Bruno está la aplicación del banco, y nos metemos a la banca en línea directamente desde acá, ¿verdad?, a una dirección IP y a un puerto en particular. Digamos, si es seguro, sería el puerto 443. Sabemos que nos estamos refiriendo pues a lo que es la web segura, ¿verdad?, una aplicación web. Y así en general pues pasaría con cualquier otro, digamos Carlos, que quisiera hacer una comunicación. Vamos a ver la página que continúa, y entonces aquí tenemos que para el demultiplexado, ¿verdad?, que estaría en el otro lugar, tiene lugar en el receptor al determinar a qué socket corresponde entregar cada uno de los datos recibidos por un host. Entonces igual llega al host, ¿verdad?, la capa de red se encarga de determinar a quién le corresponde el paquete, pero a la capa de transporte le corresponde identificar que ese paquete sea del tipo, digamos, de la aplicación que corresponde, que habría una gran cantidad. Entonces aquí tenemos más adelante en el demultiplexado, el proceso de multiplexado comienza a recibir un datagrama IP. Cada datagrama IP tiene una IP de origen y de destino. Entonces aquí tenemos puerto de origen, puerto de destino, y aquí tenemos después por debajo, ¿verdad?, otros campos del encabezado, y tenemos después el cuerpo del mensaje. Ese sería el formato de un segmento en TCP/IP. Contiene exactamente un segmento de la capa de transporte. Cada segmento especifica un puerto de origen y destino. El IP y el puerto de destino identifica uníficamente a un socket. Después, cada socket UDP se asocia a un número de puerto local determinado. Para identificar un socket UDP arbitrario solo hace falta una dirección IP y un puerto. Aquí hay una cosa interesante que establecer, que cuando comunicamos, ¿verdad?, en el servidor podría ser que esté en un cliente determinado y en un puerto y en un IP, en una IP y en un puerto determinado, y en el cliente en otro. Entonces podrían haber equipos en el medio de la red que se encarguen de hacer traducción, que es otra de las cosas que existen, ¿verdad?, que en los routers, por ejemplo, le llamamos NAT. Cuando un router digamos, viene de fuera de una red, digamos, de internet, y lo cambia a una red interna y lo envía a un puerto local. Digamos que si es de un puerto de internet local, podría ser traducción de socket para pasar y ubicarlo en un puerto diferente, aunque estén comunicándose en una aplicación distinta. Entonces habría un equipo que se encarga pues de traducir de un puerto a otro y decirle que están hablando de la misma aplicación. Al recibir un segmento UDP se verifica el puerto destino indicado en el segmento y se entrega su contenido al socket asociado a ese puerto. Segmentos originados en máquinas con diversas direcciones IP o bien distintos puertos de origen pueden ser entregados al mismo socket UDP. ¿Verdad? Estamos hablando que a él no le interesa pues la parte de red. Él es transparente, la parte de transporte es separada de la red. A él no le interesa saber en cómo va a llegar la red a establecer que existe en una subred, que existe en una LAN, en una WAN, ¿verdad? No le interesa. A él solo le interesa que se logre la comunicación. Cómo lo haga la capa de abajo, que es la de red, para establecer eso, pues ya es lo que vimos en la capa de red, cómo él realiza todo eso. Supongamos, ahora tenemos el demultiplexado UDP. Supongamos que el proceso P2, ¿verdad?, acá, crea un socket UDP en el puerto 6428. Entonces aquí socket puerto 6428, y después tenemos otro puerto, ¿verdad?, 5775. Entonces aquí tenemos el cliente, el servidor, y aquí tendríamos otro cliente, ¿verdad?
Cada uno de ellos pues tiene un socket diferente. Digamos, aquí creo un socket en un puerto, digamos 5775 para acá, y tiene otro socket para comunicar con el otro, que es el 6428, y el otro va a comunicar, ¿verdad?, hacia el otro lado con el 9157, y va a comunicar con el 5428 hacia el otro extremo. Es lo que tenemos ahí. O sea que cada uno de ellos establecería una jerarquía de socket para ir estableciendo las diferentes comunicaciones. Cada socket TCP se asocia a 4 valores: la dirección IP y puerto de origen por un lado y la dirección IP y puerto de destino por el otro. La computadora que recibe un segmento TCP hace uso de esos 4 valores para determinar cuál de los sockets TCP debe recibirlo. Los servidores hacen uso de múltiples sockets, uno para cada uno de los clientes conectados. La dirección IP y puerto de origen distingue a los distintos clientes entre sí. Es como lo mirábamos en el gráfico anterior. Entonces aquí igual nos lo vuelven a poner nuevamente. Tenemos el proceso 1, proceso 2 y proceso 3. Entonces aquí, por ejemplo, aquí viene, tiene 2 porque él va a comunicar acá de P1 hasta P3, ¿verdad? O sea, cliente A y cliente C, y también cliente A con IP B o servidor B. Igual el otro. Entonces por cada uno de ellos, una IP origen con su puerto de origen y su IP de destino con su puerto de destino, van a establecer el par de puertos y sockets que se necesitan para establecer la comunicación. El protocolo UDP representa el servicio de transporte más elemental que brinda Internet. Se define formalmente en el RFC 768. Se basa en el principio Best Effort, que ya lo mencionábamos anteriormente, del mejor esfuerzo, propio del protocolo IP de la capa de red. Pues como decíamos, a nivel de IP no hay ninguna garantía de que los datos que se envían se entreguen, pero hay una promesa de que va a utilizar el mayor esfuerzo, o sea, lo más que pueda, de tratar de entregar. Pero pueden haber distintos tipos de fallas en el camino que no se sabe si se van a poder resolver o no. Entonces no existe una garantía en el internet de que le vaya a decir sí, se va a entregar, ¿verdad? No hay garantía del todo. Es una política o un mecanismo del mejor esfuerzo. Se trata de un protocolo no orientado a la conexión. Cada segmento UDP puede manipular de manera independiente el resto. Habiendo TCP, hace falta UDP. Entonces, por ejemplo, sabemos nosotros que el TCP es confiable. ¿Para qué necesitaríamos al UDP? Que el UDP es el más sencillo, digamos, que no tiene garantía, digamos, de entrega de los datos. Entonces dice: UDP no necesariamente establece una conexión antes de comenzar a enviar información. Es extremadamente simple, no necesita almacenar información acerca del intercambio en curso. Su encabezado es mucho más sencillo y ocupa menor cantidad de bytes que un encabezado TCP. No implementa control de flujo ni congestión. El emisor puede enviar la información al ritmo que le plazca sin limitaciones de ningún tipo. Entonces, ¿por qué deberíamos utilizarlo en vez de utilizar TCP? Porque hay ciertas aplicaciones que requieren más rapidez que la garantía de que se entregue. ¿Como cuál? Pues las aplicaciones que son en tiempo real, digamos la mensajería instantánea. Digamos cuando usted chatea de un lado, ¿verdad?, en el WhatsApp, digamos, por poner un ejemplo, a usted no le interesa tanto que el mensaje se entregue, pero sí que el usuario al otro lado perciba que están interactuando al mismo tiempo a la vez. No serviría de que usted le escriba ahorita y el mensaje le llegue, digamos, 2-3 horas después allá, ¿verdad? Porque va a haber un retardo en el transcurso de ir de un punto A a un punto B y pasar diferentes tipos de redes y establecer una ruta o un camino, ¿verdad?, con garantía de que por ahí va a pasar los datos y se va a poder entregar, ¿verdad? Entonces ese tipo de casos pues hace que el UDP sea más preciso para, digamos, la voz, video, televisión, mensajería instantánea, etcétera, todo lo que son aplicaciones en tiempo real que están muy de moda en el tiempo que corremos, ¿verdad?, en el día a día.
Dice que no implementa control de flujo ni de congestión. El emisor puede enviar la información al ritmo que le plazca sin limitaciones de ningún tipo. El protocolo se suele utilizar para hacer streaming de audio y video. El streaming es tolerante a pérdidas, pero requiere retardos acotados. Pues, por ejemplo, cuando vemos en la televisión que a veces hay como sombras o pedazos vacíos que le aparecen en la imagen, entonces esas son algunas pérdidas de información que, como es una imagen y tiene grandes cantidades de datos, la pérdida de pequeñas partes de él no afectan considerablemente pues a que el usuario pueda identificar lo que le tratan de decir en la imagen. Otros usos posibles tenemos el sistema de DNS, ¿verdad? Necesitamos que el DNS sea rápido, ¿verdad? Si vamos a usar DNS en vez de las IP, necesitamos que el sistema se propague lo más rápido posible. El otro que tenemos aquí es el SNMP, SNMP, que es el protocolo Simple Network Management Protocol, el protocolo de administración de redes simple o sencillo, la que se utiliza para llevar, digamos, el monitoreo de las redes, de los equipos y demás, pues, servidores, bases de datos, etcétera, y saber si están en línea, si han caído, etcétera. Entonces eso igual necesita más rapidez en vez de que se requiera pues confiabilidad de que siempre van a estar los datos. La otra parte que se utiliza es la parte de los juegos en línea, que también tiene que ver, ¿verdad? Dice que el UDP, el largo en byte del segmento UDP, incluyendo encabezado, pues estamos hablando que es más es mucho más corto que lo que sería TCP, ¿verdad? Es más pequeño, entonces se envía más rápido, y al no ser fiable, pues no necesita verificaciones ni nada, entonces hace que sea mucho más rápido de usarse. Igual requiere lo mismo de siempre, el puerto de origen, el puerto de destino, su dirección IP de origen, dirección IP de destino, ¿verdad? Sí tiene una suma de verificación, ¿verdad? Sencilla, y tiene su cuerpo de mensaje como veíamos antes. El propósito del campo checksum es detectar la aparición de errores de bits. El emisor calcula el checksum correcto, considera el contenido del segmento como una secuencia de enteros de 16 bits. El checksum consiste de la suma en un complemento de esta secuencia de enteros. Una vez obtenido el checksum correcto, lo escribe en el campo correspondiente del encabezado UDP. El receptor debe verificar el checksum recomputa el checksum del segmento que acaba de recibir, compara el valor obtenido con el checksum registrado en el campo de encabezado. Si difieren, se detectó uno o más errores en la transmisión. En contraste, si son iguales, no se ha detectado errores en la transmisión, lo cual no significa que si no se hayan producido uno o más errores. Bueno, como decíamos que el sistema de comprobación de errores es sencilla, pues va a comprobar que hubieron uno o más errores. Tiene un algoritmo de comprobación que es básico, y a lo mejor no nos va a poder detectar errores en ráfaga o errores de varios tramos de longitud variable, digamos. Entonces habría que ver que es un protocolo pues más sencillo, más orientado a no demorar pues la transmisión. Mientras que en el otro caso que teníamos, el TCP, pues sí, ya llevaría unos algoritmos para hacer verificaciones, control de flujo y de errores que son mucho más avanzados. Eso hace que sea mucho más lento para la hora de poder preparar pues los datos para ser enviados por el medio. En este caso sería por la capa de redes. Entonces aquí tenemos, dice, comunicación confiable. Traeríamos al siguiente tema de lo que son comunicaciones confiables, y tenemos pues aquí la capa de aplicación. Tenemos el proceso 1 y el proceso 2, ¿verdad? Va a separar en segmentos, ¿verdad?, esos datos, ¿verdad? Y en la capa de transporte va a proveerle un canal de datos confiables. Si ustedes ven, pareciera que genera un túnel, y en ese túnel irían viajando, digamos, los datos para que él pueda enviarlo de una forma de que puedan llegar entre proceso 1 y proceso 2, pues puedan llegar de forma segura. Entonces, por ejemplo, tenemos por contraparte un servicio no confiable, ¿verdad? Aquí tenemos el envío, ¿verdad? Ahí lo hacen envío con UDT.
el protocolo RDT, ¿verdad? El emisor. Aquí tenemos, pues comencemos de arriba, el proceso 1 divide sus datos en segmentos, ¿verdad? Los pasa a la capa de transporte. La capa de transporte hace nada más el envío de esos datos en un canal no confiable, pues no utiliza ningún tipo de canal, ¿verdad? O de túnel en el cual pueda él envolver, digamos, esos paquetes de información para que puedan ser enviados. Al llegar puedan ser decodificados, digamos, de algún modo por el receptor y luego enviados a las capas superiores de las aplicaciones que corresponden. Teníamos entonces que cuando no es confiable, tenemos que envío RDT invoca desde arriba, suministra los datos a ser enviados. Envío UDT invoca por el protocolo para transferir un paquete a través del canal no confiable. Y al otro lado tenemos receptor RDT que invoca por el protocolo cuando llega un nuevo paquete al receptor, y al otro lado tenemos entregar invocado pues por el protocolo para entregar los datos recibidos, ¿verdad? Esto que tenemos aquí, pues entre diferentes capas que estamos viendo que se atraviesan, lo vimos nosotros en su momento y se conocían como interfaces, ¿verdad? Las interfaces tienen diferentes podríamos decir como comandos o funciones que nosotros invocamos para poder utilizar diferentes funciones de ellas que nos permitieran hacer nuestro trabajo. En este caso es lograr que el proceso 1, la aplicación 1 pueda enviar sus datos y llegar hasta el otro lado y que puedan ser recibidos. El protocolo RDT. Dice, a continuación analizaremos cómo se debería definir el protocolo RDT para poder brindar un servicio de transferencia confiable de datos. La idea es comenzar con un protocolo básico para luego ir considerando un escenario más realista. Emisor y receptor tienen responsabilidades diferentes, solo consideramos una comunicación unidireccional. Las distintas interacciones del protocolo RDT serán definidas a través de autómatas finitos. Entonces aquí tenemos el protocolo RDT en su versión 1.0, permite el envío confiable de datos a través de un canal confiable. El canal no pierde información, permítanme un segundo. Bueno, continuamos, ¿verdad? Entonces, decíamos que el protocolo RDT 1.0 permite el envío confiable de datos a través de un canal confiable. El canal no pierde información ni introduce errores, ¿verdad? Es una de las suposiciones que nosotros establecemos, porque si fuera ya un canal que es no confiable, pues igual también
tenemos problemas. Digamos, un canal que no pierda información ni introduzca errores, podríamos decir algo que es cableado, porque si tenemos un canal, digamos, tipo inalámbrico, sabemos que va a haber pérdida, porque en la parte inalámbrica hay más interferencias y otro tipo de factores, ¿verdad? Por poner ejemplo, un autómata para el emisor y otro para el receptor, ¿verdad? Que sería pues el autómata, diríamos, que es el que va a hacer los diferentes cálculos o procesos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la función envío RDT de datos, ¿verdad? Y tenemos también la función paquetes enviados, ¿verdad? Y lo que va a hacer es empaquetar esos datos y después el envío UDT, paquete enviado, ¿verdad? Entonces, si vemos, hace una serie, pues en el emisor va a ser una serie de pasos. Aquí dice que el autómata ese inicialmente lo que hace él es que está esperando llamada desde arriba, ¿verdad? Él va a tener un proceso corriendo todo el tiempo, por eso le llamamos un autómata, que está todo, digamos, como un cajero automático que está esperando todo el tiempo que llegue alguien a tomar, pues, o a meterle alguna instrucción de retirar, consultar, ¿verdad? O depositar, digamos. En el caso de nosotros tenemos pues este autómata que es lo que está todo el tiempo corriendo para esperar la llamada de un proceso superior, que serían las capas de aplicación, ¿verdad? Hasta que lo envían a él a consultar por el envío de datos, el envío RDT con unos datos que le va a proveer. Al proveerle esos datos, pues él va a empaquetar los datos y después va a proceder a realizar el envío por ese canal de información, ¿verdad? No, del canal confiable que decía. Al otro lado, pues tenemos el receptor, pues tiene su propio autómata que él va a estar a la espera de una llamada de abajo, ¿verdad? Como él es aquí estamos en las capas superiores, que serían la aplicación, sesión, presentación hacia arriba de él, y después tenemos transporte. Aquí la capa de transporte por abajo conecta con la de física, enlace y de red. Entonces sería la capa de red la que dice esperar llamada de abajo, la que le va a querer suministrar a él pues diferentes datos. La capa de red viene, le envía, ¿verdad? Le va a consumir esa función de receptor RDT de paquete recuperado, ¿verdad? O recibido. Y los datos desempaqueta posteriormente, ¿verdad? Los paquetes recibidos, y después entrega esos datos, ¿verdad? A las capas superiores. Aquí vemos que por la parte de abajo tenemos las capas superiores, y aquí por la parte de abajo que tenemos las capas inferiores, y aquí arriba las capas superiores, aquí las capas inferiores, dependiendo de dónde venga y hacia dónde se dirige, ¿verdad? El protocolo RDT 2.0, ¿verdad? Sería una mejora, digamos, permitiría envío confiable de datos a través de un canal que pueda causar errores a nivel de los bits. El canal sigue sin perder información, solo introduce errores a nivel de bits. Los errores pueden ser detectados por el campo checksum del encabezado UDP. No obstante, con detectar el error no basta, se debe incorporar al protocolo algún mecanismo de recuperación ante la detección de un error. ¿Qué hacen los humanos ante este tipo de error? Entonces dice, no obstante, con la detección el error no basta, se debe incorporar al protocolo algún mecanismo de recuperación ante la detección de un error. ¿Qué hacen los humanos ante este tipo de error? Pues al ocurrir un error humano, comúnmente pues él va a corregir el error y va a producir el resultado correcto, ¿verdad? Entonces nosotros necesitaríamos tener una forma de introducirle pues correcciones, ¿verdad? La nueva versión del protocolo hará uso de confirmación de recepción ACK para indicar que el paquete fue recibido sin errores. Si el paquete llega con errores, se solicita la retransmisión del mismo haciendo uso de un mensaje específico no ACK, ¿verdad? El emisor reenvía el último paquete enviado al recibir un NAP en vez de un ACK. ¿Existe alguna situación involucrando humanos en la que se haga uso de mensaje ACK y o NAP, ¿verdad? Entonces,
Sí, tenemos diferentes situaciones. Una de ellas, pues digamos que alguien habla con otra persona y le dice alguna cosa y viene y la otra persona no escucha al otro lado. Entonces le dice, no escucho, ¿verdad? Entonces la otra le vuelve a decir. Entonces es un ejemplo típico, ¿verdad? O básico, en donde vemos cómo se usa, digamos, un protocolo de hablar entre dos personas. Si están muy alejadas y uno no le escucha al otro, el otro le dice, no te escucho, y el otro al otro lado viene y le vuelve a decir el mensaje, ¿verdad? Entonces similar es lo que nosotros pretendemos realizar con esto. Después tenemos nuevamente el emisor RDT 2.0 y vemos pues que se han introducido algunos cambios, como por ejemplo acá tenemos esperar por un ACK o no ACK, ¿verdad? Y aquí tenemos la función esperar por ACK, ¿verdad? Y va como un AND aquí, o sea, hace las dos cosas, además de paquetes recibidos, pues también está que al mismo tiempo comprueba que si el acuse del recibido llegó correcto. Dos cosas, el mensaje y el acuse. Entonces tenemos en la otra parte pues que el receptor RDT igual paquete recibido y es NAC. Si es NAC, pues hace que le vuelvan a reenviar, ¿verdad? El paquete. Entonces es similar a lo que tenía. Aquí ya lo vemos pues con más funcionalidades creadas, ¿verdad? Y esto estamos hablando de el mismo receptor, por ejemplo, en el caso de que llegue un paquete corrupto, igual, ¿verdad? Le enviamos a decir que es un NAT y comprobamos si no llegó corrupto y demás, ¿verdad? Hasta poder realizar la entrega. Se van haciendo mejoras pues a lo que teníamos anteriormente. Y aquí ya tenemos pues el proceso completo de envío de paquetes, ¿verdad? Sin errores, de cómo funcionaría un proceso, ¿verdad? Este es un ejemplo, pues no es que es cómo debería funcionar un protocolo específico. Habría que estudiar pues cada protocolo independiente, y eso es lo que nosotros queremos lograr a través de la práctica, de la tarea que se le subió ahí, en la que se va a usar una aplicación común que se ocupa para investigar redes, que se llama Wireshark, ¿verdad? Que es un sniffer de redes con el que podemos nosotros analizar una traza de comunicaciones de de cualquier protocolo. En el caso de nosotros nos vamos a centrar en TCP y UDP para analizar una traza de comunicaciones y ver cómo se compone la cabecera, los diferentes tipos de datos y demás, y estudiar más a fondo, ¿verdad? Estos detalles que estamos hablando. Aquí está pues explicando exactamente cómo funcionaría. RDT 2.0 nos dice un protocolo tipo stop and wait. El emisor envía un paquete y queda a la espera de que le confirme su correcta recepción. No obstante, RDT 2.0 tiene un defecto fatal. ¿Qué sucede si el canal corrompe el paquete enviado por el receptor conteniendo un ACK o un NAC? El problema es que el receptor desconoce qué está pasando con el emisor. Asumir que se trata de un NAC no es suficiente, puede hacer que el receptor acepte un duplicado, o sea que tenga como cuando hay un NAC, le manda a solicitar otra vez el reenvío, y a lo mejor si le llegó correcto y manda a solicitar el reenvío, tendría dos copias. Eso es lo que habla del duplicado. Una posibilidad consiste en enviar un ACK o un NAC adicional para que el receptor sepa si el emisor recibió correctamente el mensaje. ¿Qué pasa si se corrompe el ACK-NAC del ACK-NAC? Otra posibilidad es agregar suficientes bits de código como para poder corregir estos errores. Podría funcionar, pero no se puede aplicar a canales que pierden paquetes. La única solución viable parece ser numerar los paquetes. Entonces, ¿verdad? Una de las técnicas que hemos ido viendo en casi todas las capas que hemos ido estudiando, él va haciendo una numeración para poder saber si van llegando en orden o fuera de orden, o si van perdiéndose algunos en el camino. Entonces, paquete duplicado. Incorporar un esquema de numeración de los paquetes implica que el emisor marque cada paquete que envía con un cierto número. En el escenario que se corrompía el ACK-NAC enviado por el receptor, el emisor simplemente asume que se trata de un NAC y reenvía el último paquete usando el mismo número de paquete que la vez anterior. El receptor, en caso de recibir por segunda vez el mismo paquete, simplemente lo descarta, ¿verdad?
Entonces ahí tenemos una pequeña solución y aquí la podríamos ir viendo en si ustedes ven, aquí tengo el 0 para la numeración pues de los paquetes, y aquí por acá podemos ver el 1, ¿verdad? Y demás, ¿verdad? Para poder ir corroborando entonces cada uno de los paquetes que se van a ir enviando, porque obviamente que la información, los datos pueden ser separados a diferentes. Esperar llamada 0 de arriba es esperar por ACNAC 0, después dice esperar por ACNAC 1, después esperar de llamada de arriba y así, ¿verdad? Entonces va a ir llegando el 0, después el 1, así en adelante. Si están numerados de 0 en adelante, si comienzan en 1, pues van a ir del 1 en adelante, depende de cómo sea el esquema elegido. Y así, ¿verdad? Vamos teniendo cada uno de los diferentes procesos. Análisis de RDT 2.1. RDT 2.1 incorpora números de secuencia en los paquetes enviados por el emisor. Con solo 2 números de paquete es suficiente. El emisor verifica la correcta recepción de los mensajes ACNAC. Los autómatas finitos que definen el protocolo requieren el doble de estados que en RDT 2.0. Los estados distinguen el número de secuencia del próximo paquete a ser enviado o recibido. El receptor debe verificar que los paquetes recibidos tengan el número de secuencia esperado. Caso contrario, se trata de un paquete duplicado, el cual debe ser descartado. El receptor no tiene forma de saber si el emisor recibió correctamente el último ACNAC. Se dará cuenta implícitamente que el emisor recibió correctamente el ACK cuando vea un paquete numerado con el próximo valor de la secuencia. El protocolo RDT 2.1 admite ser optimizado evitando tener que hacer uso de los mensajes NAC de reconocimiento negativo. La idea es que el receptor indique qué paquete está reconociendo al enviar un ACK. Debemos incorporar un número de secuencia en los mensajes enviados por el receptor. La recepción por parte del emisor de un segundo ACK hace las veces de NAC. En ambos casos se deben reenviar el último paquete. Así, ¿verdad? Aquí otra vez volvemos a tener pues todas las diferentes mejoras que le vamos agregando a nuestro protocolo ficticio, digamos. Es un ejemplo de cómo podríamos ir creando nosotros un protocolo pequeño, ¿verdad? De uso. El protocolo RDT 3.0 permite envío confiable de datos a través de un canal que puede causar errores a nivel de los bits y o perder en su totalidad algunos de los mensajes enviados. El protocolo debe contemplar que se pierda un paquete o un mensaje de ACK. Se deben resolver dos problemas: cómo detectar las pérdidas y qué hacer cuando se produzca una. Los mecanismos presentes en RDT 2.2 no permiten detectar que se produjo una pérdida. Una posible solución es quedar a la espera de un paquete o un mensaje ACK y cuando se tenga la certeza de que se perdió, reenviar. ¿Cuánto hay que esperar para tener la certeza que se perdió el último mensaje enviado? Esta alternativa funciona, pero implica pagar un coste muy alto en eficiencia al perderse un mensaje. Una mejor opción es quedar a la espera de una respuesta por un tiempo razonable y, si no llega, asumir que se perdió y reenviar. ¿Qué sucede si en realidad el paquete estaba retrasado pero no se había perdido? El reenvío generará un mensaje duplicado, pero el protocolo ya maneja correctamente esa situación. Emisor y receptor deben indicar el número de secuencia en sus mensajes. Para implementar esta política hace falta contar con un temporizador programable. Ya entramos a otro tipo de temas que también pues se necesitan en lo que son los protocolos, las temporizaciones, o sea, haber unos diferentes tiempos que debe establecer el protocolo para diferentes tipos de situaciones. Entonces aquí tendríamos, ¿verdad?, poner alarmas. Ya le vamos agregando diferentes campos o componentes, ¿verdad? Poner alarma, el número de secuencia, llegó corrupto y todo lo que vimos viendo, y poner alarma. Otro de los mecanismos que hemos ido agregando nosotros para garantizar, ¿verdad?, el envío seguro, decíamos, ¿verdad?, de los datos, que los datos no se pierdan y que puedan ser llegar entre el emisor y el receptor. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, van con secuencia, le pusimos un ACK y un NAC, ¿verdad?, y además de eso le pusimos una temporización. Aquí se nos pierde el primer paquete,
Disparo de alarma, reenvía paquete 1. Recepción de paquete 1, envía de ACK 1, recepción de ACK 1. Posteriormente el ACK se pierde, entonces disparo de alarma, se reenvía el ACK 1, recepción de ACK 1. Posteriormente recepción de ACK 0 y después recepción de ACK 1, lo tenemos ahí correcto hasta que se resuelve pues el problema, ¿verdad? El protocolo RDT 3.0 cumple con el objetivo propuesto, esto es, permite la transmisión confiable de datos sobre un canal no confiable. No obstante, este protocolo presenta un desempeño bastante pobre, lo que lo torna poco aplicable a escenarios del mundo real. Esta es una de las características propias de los protocolos de la familia Stop and Wait, o parar y esperar. Consideremos la siguiente situación. Se dispone de una línea dedicada de 1 gigabit por segundo que une dos de la oficina de una cierta compañía. Se intercambian paquetes de 1 kilobyte y el RTT entre esta oficina es de 30 milisegundos. Entonces el delay de la transferencia, ¿verdad?, va a ser igual a L entre R, que sería la cantidad de bits. Estamos hablando de, aquí nos decían, de 1 kilobyte, ¿verdad?, que serían un byte son 8 por 1000, 8000 bytes, 8000 bits, entre R, que es el ancho de banda, que serían 1 gigabits, que son 10 elevado a la 9 bits por segundo, y eso nos va a dar 8 microsegundos de delay, ¿verdad? Lo que es el porcentaje de eficiencia, podríamos decir, del enlace, tiene la siguiente fórmula: L entre R sobre RTT más L entre R. Eso nos va a dar lo que teníamos acá, 0.008 milisegundos entre 30, que sería sumar pues esto que nos dieron, 30 milisegundos más el 0.008 igual 0.027. Y después tenemos un paquete entre 30 milisegundos. Esto sería pues la razón de dividir pues la cantidad de gigabit por las pérdidas, digamos, que habrían ahí, 33.3 kilobits por segundo, ¿verdad? Que ese sería pues lo que tendría pues de errores por, digamos, por retransmisiones o demás que podrían haber en ese enlace. Es prácticamente cero, porque 33.3 kilobits por segundo contra 1 gigabit pues prácticamente es casi nada. Aquí tenemos pues cómo funcionaría pues el envío del primer bit en el tiempo 0, envío del último bit en el tiempo L entre R. Aquí tenemos las diferentes recepciones, el envío del lag y todo lo demás, ¿verdad? La recepción, el comienzo del envío del siguiente paquete, etcétera, y así va trabajando hasta darnos por esto, en caso que hubieran pérdidas en esa razón. Operatoria en pipeline, dice: el factor de utilización obtenido de apenas 0.027% es evidentemente inaceptable. Se habría que permitir una operatoria en pipeline a fin de elevar el factor de ocupación. La idea básica es permitir que varios paquetes estén en camino al mismo tiempo. A tal efecto, hace falta incrementar los números de secuencia disponibles. También hace falta alguna forma de almacenamiento intermedio tanto en emisor como en receptor. Entonces, si hacemos una operación en pipeline, dice que aquí arriba sería pues 3 por LR entre R, o sea, le vamos a multiplicar por 3 y nos va a dar, digamos, un factor de 3 de la mejora, ¿verdad? Entonces en la operatoria en pipeline tenemos, dice, varios tipos. Por ejemplo, el go back n, EBN, el emisor puede tener hasta n paquetes aún sin confirmar. El receptor solo envía ACKs acumulativo, no tolera hueco. El emisor solo requiere un temporizador para el paquete más antiguo sin reconocer. En otras palabras, son los diferentes modos de operación, como vimos en el protocolo que explicamos anteriormente. No se mencionó pues
ninguno de estos factores en los que se pudiera estar esperando a varios paquetes a la vez, ¿verdad? Hasta que se detecte, pues digamos, uno que llegó, que se perdió, pues digamos, y no se recibió el acuse, y entonces procedamos pues a dejar de recibir hasta que se puedan encontrar esos diferentes paquetes, ¿verdad? O retransmitir esos diferentes paquetes. La otra opción tenemos Selective Repeat, SR. El emisor puede tener hasta n paquetes aún sin confirmar. El receptor envía ACKs individuales para cada paquete. El emisor mantiene un temporizador para paquete aún no reconocido. El protocolo GBN es una de las formas de implementación de operatoria en pipeline. Se reservan kbits del encabezado para los números de secuencia de los paquetes. Se permiten hasta una ventana deslizante de n paquetes en tránsito, esto es, aquellos cuya confirmación de recepción aún no ha sido recibida. Ventana deslizante del tamaño de n. En otra palabra, va de ventana en ventana, avanzando y avanzando, hasta que él pues encuentre algún error, ¿verdad? Lo ACK recibido, enviado, esperando ACK, a ser enviado, así él va a ir de ventana en ventana, llevando los diferentes tramos pues de paquetes a enviar. Y aquí tenemos pues cómo sería el funcionamiento con nuestro autómata, ¿verdad? En base a tener una cantidad de base más n, digamos, de paquetes que vamos a estar enviando a la ventana. En el receptor igual pues tenemos ese número para poder recibir, ¿verdad? Ir chequeando de uno en uno, etcétera, hasta que pueda recibir los datos de tal forma que si no hay corrupto, ¿verdad? Los números de secuencia y en los próximos números requeridos, los ACK y los checksum, ¿verdad? Va a ir aumentando después el número y demás, ¿verdad? Todo lo que necesitamos para que pueda funcionar. Análisis GBN. El receptor solo envía un mensaje de ACK para el paquete correctamente recibido como mayor número de secuencias. Esta política puede generar mensajes ACK duplicados. El receptor solo necesita recordar el número de secuencia del próximo paquete que desea. Los paquetes recibidos fuera de orden son descartados. El receptor no requiere almacenamiento intermedio. Entonces aquí tenemos cómo sería: envía paquete 0, 1, 2, el 2 ya no se pudo recibir. Recepción de paquete 3 se descarta y se reenvía el ACK 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que se reenvía, pues se obtiene y él vuelve a funcionar como una ventana de n paquetes enviados de vez en vez. El protocolo de repetición selectiva es otra implementación. Dice: la idea central es disminuir el número de paquetes al ser reenviado a recuperarse de una pérdida. La diferencia de GBN: el receptor reconoce por separado cada uno de los paquetes correctamente recibidos. El receptor debe contar con un almacenamiento intermedio para alojar los paquetes recibidos correctamente pero fuera de orden. Entonces veamos. El emisor solo debe reenviar aquellos paquetes para los que aún no se haya recibido el mensaje de ACK correspondiente. Esto implica que debemos contar con un temporizador independiente para cada paquete enviado cuyo ACK asociado aún no haya sido recibido. El emisor cuenta con una ventana deslizante de n números consecutivos de secuencia. La ventana representa el conjunto de paquetes que tiene permitido tener en tránsito al mismo tiempo. Y aquí tenemos, por ejemplo, enviados, ACK ya recibidos, los que están en verde, en amarillo enviados esperando ACK, los que están en gris usable a ser enviado y los que están en blanco no usable. Después tenemos en el receptor, dice recibido fuera de orden y ACK ya enviado, ¿verdad? Están en rojo, se recibieron fuera de orden, pero el ACK ya se envió porque se recibió. A la espera, aún no recibidos son los azules, los grises son aceptables, ¿verdad? Y los blancos no usables.
Emisor SR. El emisor SR debe reaccionar ante el evento que se presenten de la siguiente manera. Al recibir un nuevo paquete a ser enviado, debe verificar si el siguiente número de secuencia se encuentra dentro de la ventana. Al dispararse la alarma de un paquete, debe reenviar solo ese paquete y debe reiniciar el temporizador. Al recibir un ACK, debe marcar ese paquete como recibido y en caso de ser el menor número de paquetes no reconocidos, debe avanzar la ventana hasta el próximo paquete aún sin reconocer. Receptor SR debe reaccionar ante los eventos que se presentan de la siguiente manera. Al recibir un paquete con número de secuencia base, se envía su ACK y se avanza la ventana hacia el próximo paquete esperado, pero aún no recibido. Al recibir un paquete con número de secuencia entre base más 1 y base más n-1, o sea, entre el siguiente, ¿verdad?, del que está más de la ventana, pues al terminar la ventana, el primero hasta el último, el primero y el último de la siguiente ventana, se envía su ACK y se guarda provisionalmente en el almacenamiento intermedio. Al recibir un paquete con número de secuencia entre base -n y base 1, solo se envía su respectivo ACK, que serían los paquetes que tiene en esa ventana. En cualquier otro caso no se toma alguna acción. Entonces aquí tendríamos, aquí si vemos pues los números en amarillo dice que son enviados no confirmados, y vean cómo va cambiando: 0, 0 a 1, 0, 1, 2, 0, 1, 3, va de 1 en 1, ¿verdad? En verde tenemos, dice, los que son enviados confirmados, igual va 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, después el 3, aquí se brincó el orden. Entonces vemos aquí que hubo una pérdida del tercero, ¿verdad? Entonces el tercero dice que en rojo, por ejemplo en este caso, tenemos que decir que llegó fuera de orden, y es los que son en blanco porque no son usables. Los grises pues que están usables. En este caso pues damos continuación y ya vemos pues que se vuelve a recibir el que se había perdido y se vuelve a proceder en el mismo caso que teníamos de funcionar en ventana. En el caso que se descarten toda una ventana, digamos aquí vamos de 3 en 3, pues se procedería a descartar, de se reentrega un paquete fuera de orden, 0. Entonces en el análisis tenemos el receptor SR no tiene forma de distinguir entre estos dos escenarios. El primer caso, el funcionamiento es el esperado, pero en el segundo caso SR termina entregando un paquete fuera de orden. ¿Qué relación tiene que cumplirse entre el tamaño de ventana y el conjunto de números de secuencia disponibles? El tamaño de la ventana debe ser menor o igual a la mitad de la cantidad de números de secuencia. Es una limitante que tenemos allí en parte a eso. Entonces, como vemos, en esta parte de lo que es la teoría, yo les mencionaba que esta parte de redes pues tiene ya, es bastante compleja pues a nivel de lo que es la teoría de cómo funcionan los protocolos. Entonces en esta estamos viendo los cuatro primeros temas de esta clase, y después terminaríamos la unidad con la siguiente parte. Es teórica, yo sé que es bastante aburrida, pues, y por eso me gusta pasarla bastante rápido, porque yo sé que es cansado y también un poco aburrido. Para eso dejamos pues la práctica que tenemos en la plataforma, que es una investigación del software, el Wireshark, y su utilización para nosotros poder analizar los protocolos TCP y UDP. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a la exposición o con respecto a la tarea pues asignada. No, profesor. Bueno, la tarea de investigación no. Sí, la tarea es una investigación, nada más es ir al internet y averiguar el Wireshark y cómo lo utilizamos para nosotros analizar los protocolos UDP y TCP, ¿verdad?
Después en la siguiente sesión, al finalizar, vamos a hacer una práctica. La idea es que consigamos algún ejemplo. Si ya lo consiguen ahorita en esta misma investigación, solo sería subir el caso pues en el siguiente para ver cómo se utiliza, digamos, en un ejemplo práctico. Pueden buscar ayudarse con, digamos, algún video de YouTube que les enseñe cómo utilizarlo para capturar tráfico, digamos, en un protocolo y después analizarlo y interpretar y sacar pues algunas conclusiones, ¿verdad? Que eso sería lo más práctico para esta parte de la capa de, de transporte. No es pues como la capa de enlace que vimos switches, y aquí después la capa de redes que vimos routers, y aquí no hay un equipo pues en sí, sino que es un protocolo específico. Ya desde esta capa para arriba ya comenzamos a separar entre equipos de redes o infraestructura de redes y la parte que corresponde a software. Ya de aquí para arriba todo lo que es redes tiene que ver más con software que con hardware, ¿verdad? Entonces requerimos comenzar pues a usar bastantes conocimientos de software. Entonces, si no hay más, eso sería todo por el día de hoy. Cerraríamos la sesión y ya me quedaría nada más subiendo la grabación para que quienes no están lo puedan revisar posteriormente. Entonces, eso sería todo. Buenas tardes, entonces. Buenas tardes.